Perdone la espera, licenciado. ¿En qué puedo servirle? Buenos días, capitán. Me gustaría ver los expedientes de unos reos. ¿Qué reos? Pedro Rodríguez, Facundo Gómez y Serafín Campero. No me suenan. Uno es conocido como el Tuerto y es dueño de una taberna. Usted hace tiempo me dijo que esas personas, al ser traídas para el penal, se fugaron. Y ahora resulta que fueron sentenciados y están cumpliendo una condena de trabajos forzados en la hacienda de Campo Real. En los papeles que ustedes entregaron al señor Alcázar, faltan los datos relativos al juicio. Está bien. Luego se los buscaré. Ahorita no tengo tiempo. ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me dijo que esas personas se habían fugado? Yo le dije eso. ¿Cuándo? Ese mismo día, cuando vine a preguntar. Pues no recuerdo. No mienta. ¿No cree usted que es un atrevimiento acusarme de mentiroso, licenciado? ¿Y qué pasó con Azucena? ¿Quién es Azucena? La joven que también detuvieron ese mismo día en la taberna. Ah, sí. Como no había cargos en contra de ella, pues la soltamos. Usted está jugando un juego muy peligroso, capitán. Nadie ha vuelto a ver a esa muchacha. Y por si no lo sabe, hay gente importante que tiene interés en aclarar estos hechos. Don Andrés Alcázar y Juan del Diablo. Por lo que se refiere a don Andrés, lo mismo que le estoy diciendo a usted, puedo decírselo a él. Y con respecto a Juan del Diablo, yo sé que volvió, todo el mundo lo comenta en el pueblo. Pero dígale que si quiere pedirme alguna explicación, que venga. Aquí lo estaré esperando. Vengo mañana por la documentación sobre el juicio de esos detenidos. Sí, licenciado, venga mañana. ¡Carlos! Adelante. Me dijo Juanita que quieres hablar conmigo. Si es por lo de Juan, ya hablé con Aimé. Y con todo gusto te va a ayudar para que ese hombre se vaya de aquí. Siéntate. ¿Has comentado con alguien el parecido de ese joven con Francisco? No. Quiero la verdad, Catalina. Bueno, solo con Mónica. Voy a ser sincera contigo. Tú sabes que me casé muy enamorada de Francisco y mientras él vivió lo quise y lo respeté a pesar de su mal carácter y de sus múltiples infidelidades. Se metía con cuanta mujer suela se le cruzaba en su camino. La mujer en cuestión dio a luz un varón. Y ese es Juan. Claro, esto sucedió antes de que nos casáramos. De todas formas, es una vergüenza para mí. Esto debe quedar entre nosotras. Por ningún motivo quiero que se lo cuentes a Mónica, y menos a Aimé. No te preocupes. Jamás diré nada. Andrés no lo sabe, ¿verdad? No, ni lo sabrá. Mi hijo es un sentimental, demasiado bueno. Y si se entera, no solo puede darle a ese bastardo un lugar, sino ofrecerle que se quede en Campo Real. Y eso de ninguna manera lo voy a permitir. Estoy de acuerdo contigo, prima. ¿Y qué piensas hacer? Le ofrecí dinero. ¿Aceptó? Todavía no. Se está haciendo el interesante seguramente para aumentar el precio. Me da tanta pena toda esta situación, prima. No te apures tanto. Lo único que debes hacer es mantener la boca cerrada y arreglar de alguna manera esa indiscreción que cometiste con tu hija. Está bien. Catalina. ¿Sí? Dime una cosa. ¿A Aimé les afecta la brujería? ¿Cómo se te ocurre? Mis hijas han sido educadas en la fe católica. Son incapaces de cometer semejante sacrilegio. ¿Pero por qué me preguntas eso? No, por nada, por nada. Anda, ve a hablar con Mónica.
Buenas, doña Teodora. Mechita. La encontramos en el campo. No ha querido decir nada, pero me late que se escapó de la venta. Ya, mijita, El señor ya. Juan me mandó que la trajera. ¿Él sabe? Sí, dijo que aquí se quede hasta que venga a hablar con Florindo. Bueno, con permiso. Sí. ¿Qué pasó, mijita? ¿Te fugaste? Sí, pero yo no quería. Fue Azucena la que me convenció. Pero, ¿quién es Azucena? Otra muchacha que también estaba allá. ¿Y se escapó contigo? ¿Y dónde está ella? No sé. En cuarto miedo, tía. Don Bautista se va a enojar mucho y se va a disquitar con mi abuelo. No te apures, mijita. A lo mejor Diosito nos hace el milagro. Ya, mijita. Claro que no voy a decir nada. Yo ya aprendí que aquí uno debe de tener la boca bien cerrada. Perdón, ¿no han visto a mi hija Mónica? No, señora. No, señora. Es que ya la busqué por toda la casa. Ha de estar afuera en la escuela. ¿Quiere que vaya a ver? No, no, gracias, yo lo hago. ¿Sabe qué creo, Ana? Para mí que el joven Andrés estaba muy enamorado de la niña Mónica. Y la señorita Aimee le echó brujería para quitárselo. A lo mejor. ¿Qué tal si se lo preguntamos a Lupe? ¿No me acabas de decir que la patrona no quiere que hablemos de eso? Pero podemos preguntarle así como que no quiere la cosa. Mejor no armes mitote, muchacha. Cuando uno se mete en los asuntos de los señores, siempre sale perdiendo. Ay, Dios mío. ¿Azucena? ¡Azucena! Está bueno. Que se quede la chamaca si así lo ordenó el administrador. Pero lo que quiero saber es dónde está la otra. Ya oyó usted lo que dijo mi nieta. Cuando volvió a Jacalón ya no estaba. ¿Y para dónde se fue? ¿A dónde se fue? No sé. Estaba muy enferma. A lo mejor se fue para San Pedro. Ni se te ocurre mencionarla, ¿entendiste? Y ustedes dos, si dicen algo de Meche, que me la llevé a la brava, les juro que se van a arrepentir. Al que pregunte, pues nomás le dicen que recibieron dinero por ella y ya, ¿está claro? Para que no se les metan ideas equivocadas en la cabeza. Quiero que sepan que el administrador ya se va. Y me imagino que ustedes se quieren quedar, ¿no? Por aquí, por favor. ¿Qué pasa, hija? Pónganla aquí, por favor. ¿Quién es, hija? Ahora te explico, mamá. Muchas gracias. Es Azucena, mamá. ¿Azucena? Sí. La huérfana que se escapó del convento. ¿La que te contó lo de Aimee? ¿Sí? ¿Y dónde la encontraste, hija? Aquí afuera. Ay, Dios mío, está ardiendo en calentura. Mamá, hay que hacer algo. Voy a pedir que le hagan un té de barbasco o nopal. Sí. Hija, pero no será arriesgado tenerla aquí. ¿Qué tal si dice algo de tu hermana? Ay, mamá, por favor, está enferma. Sí, sí, claro. Voy a ordenar el té. Y que traigan más agua y lienzos, por favor. Sí, hija. Adelante, don Alberto. Toda la mañana te estuve buscando. ¿Qué hiciste? ¿Dónde andabas? Pues es que los reos esos que escondí con Cajigas se fugaron. Pero de veras que son ustedes unos imbéciles. ¿Y ahora qué? Pues no sé. Además, la doña ya se echó para atrás.
No quiere que matemos al cuate ese. Sí, ya vi que cambió de actitud y la verdad se me hace muy raro. ¿Sabes algo? No, pues no. ¿Estás seguro? Bueno, ella me dijo que iba a intentar que se fuera por las buenas. ¿Y por qué por las buenas? No sepa. Tiene mucha fiebre, mamá. Yo creo que deberíamos de llamar a un doctor. Esta no es nuestra casa, mi cielo. No podemos disponer. Hay que pedirle permiso a Andrés o a tu tía Sofía. Y no creo que tratándose de una muchacha cualquiera vayan a tomarse esa molestia. Es un ser humano, mamá, y se puede morir, por Pues favor. sí, mi amor, pero es que además yo necesito hablar contigo de una cosa que me dijo tu madrina. Después yo voy a buscar a Juan, mamá. Ay, hija. ¿Has visto a Juan? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo has visto sí o no? Fue a buscar a los reos que se fugaron. No sé si haya vuelto. Mónica. Una chamaca. La niña Mónica se la encontró cerca de aquí. Parece que está muy enferma. ¿Cómo se llama? Creo que Azucena. Bautista, qué bueno que lo veo. Es necesario que vaya usted a buscar un médico. Hay una muchacha que necesita atención urgente. ¿No ha visto al señor Juan? No, señorita. Vaya por el médico, por favor, mientras yo lo busco. Con Bien. permiso. ¿Y dónde está esa chamaca? En su recámara de la niña. Perdone, señora, no sabía que estaba usted aquí. ¿Qué se le ofrece? Me dijo su hija que la muchacha está enferma y mejor me la llevo para que la vea el doctor del pueblo. Pero está muy mala. En el camino puede ponerse peor. No es lejos, señora. Mónica dijo que se la llevará. No, señora, pero yo pienso que así se gana tiempo. Pero es que... Bueno, pero ¿a dónde la va a llevar? Con el doctor, niña. Pero si yo le dije que fuera usted por el médico. Vete por un médico. ¡Pronto! Sí, señor. Con permiso. Es que él dijo que era mejor si se la llevaba. No ha cobrado conciencia desde que la encontré. Y no tengo idea de lo que hacía por aquí. Susana. Susana, soy yo. Juan. Entonces, ¿ya está con él? No te digo que se apareció el desgraciado cuando le iba a sacar del cuarto. ¿Tú crees que ya le habrá contado todo? No sé. A lo mejor se muere antes de hablar. Pero mientras más vale que te desaparezcas por una temporada. No le tengo miedo a ese pelado. Mira, no es el momento para ponerse de echador. Además, ese cuate es bien bravo y tú lo sabes. Y ahora con el respaldo del niño Andrés y con eso de que la doña se nos rajó, pues tantito peor. Así que hazme caso y lárgate. Voy a buscar al Matazán. Ojalá y no lo encuentre. Bautista. Ya suéltala, ¿no? El mentado Juan del Diablo es hijo de don Francisco, ¿no? De pronto oí un ruido. Creí que era Quintila, la nieta de Florindo, y fue cuando la vi. Pero no dijo nada. ¿De dónde venía o qué hacía aquí? Seguramente cuando se le baje la fiebre... Mónica, buenas tardes. Me dijo Ana que tienes a una muchacha enferma en tu cuarto. Sí. Es una joven que conocí en el convento, una huérfana. ¿Y qué hace aquí? No sé, llegó de pronto y está muy mala. Ya fue Bautista por el médico. No me parece correcto que una huérfana esté alojada en mi casa y en tu recámara, además. A mí no me molesta, madrina, de verdad. Además, yo puedo cuidarla mientras. Pero no es correcto. Ordenaré que la pasen a un cuarto de criados. No. Quiero decir que yo mismo me la llevaré a mi cuarto. A su habitación. ¿Cuál es el problema? Es una huérfana igual que yo. Somos de la misma calaña. Y si teme por su virtud, le aseguro que no acostumbro a abusar de mujeres indefensas. Es el colmo. ¿Quién se ha creído que es ese patán? Si me permite, doña Sofía. No. Es que esto no se puede quedar así. Además de tomar decisiones que no le corresponden. Las ha ofendido a usted y a Mónica con ese lenguaje tan grosero. No haga caso, Alberto. ¿Qué se puede esperar de un hombre de tan baja condición?
Mejor olvidemos el asunto. Con permiso. Gracias, doctor. La neumonía siempre es peligrosa. Si pasa la noche hay posibilidades de que se salve. De todos modos, yo le sugiero que mande por el cura. Pedro, acompáñalo. Hay que tener fe. Dios no va a permitir que se muera. Dudo mucho que Dios se preocupe por estas cosas. No habla así. Si Azucena se salva, no va a ser por intervención divina, ni por los remedios de un médico, sino por usted. Por estas manos que creo capaces de hacer cualquier milagro. Pero tu madre me impidió ir tras él y darle su merecido. Esta situación ya es intolerable, Andrés. Su tono de mando. Ese lenguaje tan vulgar frente a unas damas. Porque ahí estaba Mónica también. ¿Y qué dijo ella? Nada. Se fue tras él. Y parece que aún sigue en su recámara. ¿De Juan? Sí, con el pretexto de que la muchacha enferma está ahí. Yo no pienso como usted. No hay nada en este mundo que se mueva sin que Dios lo permita. ¿Lo cree realmente? Sí. Entonces yo debería estar enojado con él. Ay, no diga eso. Todos debemos de agradecerle. ¿Agradecerle qué cosa? ¿El ser hijo de un adulterio? ¿De no haber conocido el calor de un hogar, el cariño de padres y hermanos? ¿De ni siquiera poder aspirar al amor de una mujer decente para tener mi propia familia, mis hijos? No veo por qué no pueda hacerlo. Porque no tengo apellido que ofrecer. Porque en este mundo, si no tienes apellido, eres un hombre a medias. Como verá usted, no tengo mucho que agradecerle a Dios. Juan. Juan. Sí. Mónica está aquí. Sí, cuidando a la muchacha. Es loable su actitud, pero bastante imprudente. Y tú no debiste haberlo permitido. ¿Permitir qué cosa? La habitación de un hombre no es un lugar adecuado para una señorita decente. Si tu madre no hubiese ordenado sacarla, simplemente ¿Me las buscabas, cosas... Andrés? ¿Sí? Entiendo tu afán en ayudar al prójimo, pero me parece muy impropio que estés aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No acudió a una cita de amor, sino a atender a una enferma. Por favor, no discutan. Hay otras personas que pueden atender a los enfermos en esta casa. Pero yo quise, Andrés. Es una huérfana que conocí en el convento. Todo lo que quieras, Mónica. Pero esta es la habitación de un hombre. ¿Tú crees que soy del tipo de hombre que se lanza sobre la primera mujer que está a la mano? No hables de esa manera frente a una dama. No estoy diciendo nada que una mujer de su edad no sepa. Por favor. Tal vez estás acostumbrado a tratar con muchachas de otra clase. No seas ingenuo. La mujer es mujer. No importa si nació en un establo o en un palacio. Y por lo que se refiere a la moral de las señoritas decentes, permíteme decirte ¡No! una cosa. Cometí un error y lo siento. No volveré aquí, así que se acabó el problema. Vámonos, por favor. Te lo ruego, Andrés. Bueno, pero mañana me gustaría hablar contigo. Claro.
Lo que me extraña es la actitud de tu hermana. Para mí que ese tipo la quiere seducir. No, eso no lo creo. Bueno, por lo menos lo está intentando. ¿No será que es ella la que lo busca? Por favor. Si tu hermana es la mujer más cándida que he conocido en mi vida. No, no te creas. Es una mustia. Si no lo sabré yo. Bueno, de todos modos siempre están juntos. Ahora mismo, con el pretexto de una muchacha que está enferma, tienen ahí horas metidas en su recámara. ¿Mónica está en la recámara de Juan? Sí. Menos mal que Andrés ya fue por ella. ¿Ves? Es una descarada. Una sinvergüenza. Bueno, para mí la única solución es que ese pelado se largue de aquí. No. Mejor que se vaya ella. Entiendo que Juan tenga otra forma de ver las cosas. Ha crecido en un ambiente distinto. Y lo que para nosotros es incorrecto, él lo ve normal. Pero no debe ser. Tal vez tengas razón, pero no quiero que discutan por mi culpa. No es por culpa tuya, Mónica. Además, hay otras cosas. ¿Qué cosas? Es demasiado autoritario. Don Noel ya me había dicho que no sabe obedecer, sino mandar. Y yo no le hice caso. Pero como comprenderás, no puedo permitir que pase por encima de mi autoridad o la de mi madre. ¿Y qué piensas hacer? Hablar con él. Y si no está dispuesto a acatar mi autoridad, tendré que pedirle que se vaya. No lo hagas. ¿Por qué? Es que no vale la pena que tengas una discusión desagradable con él. ¿Y tengo que aguantar entonces su comportamiento? Mónica, dime la verdad. ¿Juan te atrae de alguna manera? ¿A mí? Es que de otra manera no me explico, Tortitos. ¿Tienes miedo de que mis palabras lo lastimen? ¿No quieres que lo ponga en su lugar? Como que son muchas consideraciones, ¿no te parece? Además me han dicho que pasas demasiado tiempo en su compañía. Puedo entender que Juan sea un hombre con cualidades, pero no es para una muchacha de tu clase. Pero si yo nunca he pensado en él de esa manera, lo único que no me gustaría es que tú y él se pelearan. No tiene por qué haber ningún pleito. Juan está aquí porque yo le ofrecí trabajo, pero si no cumple, tengo todo el derecho de correrlo. Yo quisiera pedirte que no le reclames nada. Dame siquiera una razón. Es que tengo miedo de... ¿Que se vaya? ¿Estás enamorada de él? Contéstame, Mónica. ¿Te has enamorado de Juan? ¿Es por eso que no quieres que le reclame? ¿Tienes miedo de que se ofenda y se vaya? Pero te das cuenta de lo que estás diciendo. Juan está muy por debajo de ti. Es un ordinario, con un pasado turbio. Ni siquiera apellido tiene. No lo puedo creer. Hija, ¿qué te pasó? Por favor, no me asustes, Mónica. ¿Qué ha sucedido? Le dije que estoy enamorada de Juan. ¿Qué? ¿Pero a quién le dijiste eso? Andrés. No sé ni cómo pasó. Me acorraló. Quería saber por qué no quiero que se peleen y entonces él supuso. Cálmate, hija, cálmate. Mira, tómate tantita agua. A ver, cuéntame todo cómo pasó, pero despacio. Tómate esto, hija. Ah. Y admitió haberse enamorado de él. ¿De verdad? Y como comprenderás, la situación es muy seria. Pero a lo mejor te mintió. ¿Y por cuál motivo? Además, ¿qué otra razón hay para que Juan no se vaya? ¿No que según tú estaba loca por mí? Es que no entiendo. ¿Te dijo si él le corresponde? ¿Qué importa si le corresponde o no? Es algo que no puede ser. Juan es un don nadie. Pertenece a la clase más baja. No querrás que tu hermana se case con él, ¿verdad? Claro que no. No entiendo cómo Mónica pudo caer en eso.
En ese momento no se me ocurrió nada. Yo solo quería evitar un enfrentamiento entre ellos. Ay, mamá, es que tú no te has dado cuenta, pero Juan está esperando la menor provocación para echarle en cara lo de Aimé. Y si eso sucede, se pueden llegar a matar. Ay, no, hija, ni lo digas, Mónica. ¿Pero qué vamos a hacer ahora con eso que dijiste? ¿Qué va a pensar Andrés, hija? Es una vergüenza. Voy a hablar con Sofía. ¿Para qué? Pues porque es la única que puede arreglar esta situación. ¿Le vas a contar lo que yo dije de Juan? Es mejor que lo sepa, hija. De todas maneras, Andrés se lo va a decir. Luego te cuento.